La verja estaba oxidada, pero no cerrada. Crujiría al empujarla, pensó. Y lo hizo. El sonido fue leve, pero suficiente para que se sintiera fuera de lugar, como si el aire se resistiera al paso. El hospital llevaba cerrado 20 años. Eso decía el cartel descolorido junto a la entrada principal. Eso decía también el reportaje que había leído la semana anterior sobre lugares abandonados de la región. Pero cuando miró a través de las ventanas polvorientas, no vio ruinas. Vio limpieza, orden, escritorios alineados, luces muy tenues, sillas en su sitio. No había rastro de polvo, ni de abandono. Lo lógico habría sido irse. Pero el cuerpo no siempre obedece a la lógica. Y algo, muy dentro de él, no quería irse todavía. Había llegado esa mañana al pueblo, sin planes, sin equipaje, solo con la idea vaga de tomar algunas fotos. Era eso lo que decía a los demás, que le gustaba fotografiar estructuras vacías, lugares que alguna vez contuvieron historias. Pero la verdad era otra. No buscaba imágenes, buscaba respuestas que no podía nombrar. Y por eso, cuando vio el edificio desde la carretera, algo le dijo que debía entrar, no porque fuera especial, sino porque, en cierto modo, ya lo conocía. El vestíbulo estaba intacto. Las baldosas blancas, ligeramente opacas por la luz oblicua. Un mostrador de recepción, con un timbre viejo y una ficha de papel. Las sillas de espera, alineadas, como si la siguiente consulta fuera en minutos, como si la última hubiera terminado hace solo un momento. Se quedó de pie, mirando el espacio como quien entra en casa de un desconocido, pero huele el perfume de alguien conocido. Todo le resultaba inquietantemente familiar. Una leve corriente de aire pasó por su espalda. Y entonces lo notó. El sonido. No era el silencio absoluto de un edificio muerto. Era el murmullo leve de un lugar que respira, el zumbido muy bajo de electricidad, el crujido sutil de las paredes al contraerse, y algo más, como pasos muy lejanos sobre un piso encerado. No pensaba subir, solo hacer unas tomas del vestíbulo, quizás una o dos del ala oeste, pero sus pies avanzaron, lo guiaron por el corredor largo, donde las puertas estaban numeradas, consultorios, habitaciones, y al final la escalera. Subió. Los escalones no rechinaban. Al llegar al segundo piso, la luz era distinta, más suave, más cálida, como luz artificial muy tenue, pero aún viva. Y allí, junto a una puerta entreabierta, encontró el primer indicio real. Una carpeta con su nombre, no escrito a mano, no garabateado, impreso, con tipografía institucional. Paciente, su nombre completo. Fecha de ingreso, incompleta. Diagnóstico, sin datos. Observaciones, volverá cuando esté listo. Sostuvo la carpeta sin abrirla. Las manos le temblaban, pero no por miedo. Por algo más antiguo, como si su cuerpo supiera lo que estaba a punto de ver. Y aún así, no se fue, porque en el fondo, algo muy dentro de él quería entrar. El pasillo del segundo piso era más ancho que el del vestíbulo. La pintura de las paredes, aunque agrietada en lugares, mantenía un tono pálido, como de hospital recién limpiado. No olía a humedad, ni a polvo. Olía a lejía antigua, a ese aroma agrio y químico que persiste en los lugares donde se intenta borrar demasiado. Avanzó con la carpeta en las manos, sin abrirla. Sentía su peso real y simbólico, como si no fuera papel, sino plomo. A ambos lados del pasillo, las puertas estaban numeradas, algunas cerradas, otras entreabiertas. No sabía qué buscaba,
No sabía por qué sus pasos eran tan seguros, tan resueltos. Solo sabía que no podía volver atrás. La primera sala estaba vacía. Camas metálicas alineadas, todas hechas con sábanas tensas. En cada cama, sobre la almohada, una carpeta similar a la suya, todas con nombres desconocidos. Pero había algo más. En una silla, al pie de la última cama, descansaba un abrigo viejo, de lana oscura, con un remiendo en el codo derecho. Se acercó lentamente. Reconoció el abrigo, no por haberlo visto antes, sino porque recordó el tacto, la sensación de esa lana rasposa contra su mejilla, un olor a tabaco y viento. Era de su padre, pero su padre había muerto hacía años, y ese abrigo había desaparecido incluso antes. Tocarlo fue como tocar un sueño endurecido. No se lo llevó, solo lo miró, hasta que la sala pareció cerrar el círculo de su atención, y sus pasos lo guiaron fuera. La segunda sala era distinta, más pequeña. Una lámpara colgaba en el centro, oscilando apenas, como movida por un viento que no sentía. En la pared, una pizarra blanca, escrita en tiza, una lista de medicamentos, y al fondo, en una repisa, una caja de cartón. Dentro de la caja, encontró algo que no debería estar ahí: su cuaderno de notas de infancia. La cubierta azul, la etiqueta arrugada, su nombre escrito torcido con letra infantil. Lo abrió. Dentro, dibujos a lápiz, casas torcidas, árboles de ramas infinitas, personas de rostros incompletos, y en la última página, una frase, también con su letra infantil: cuando despierte, no sabré que estuve aquí. La caja estaba cubierta de polvo, pero el cuaderno estaba limpio. La tercera sala era más difícil, porque no era una sala, era un patio interior, cubierto por un techo de vidrio roto. La luz entraba filtrada, polvorienta. En el centro del patio, una silla de ruedas oxidada, y sobre ella, algo inesperado, una grabadora de casete. No antigua, no rota, funcionando, con una cinta girando lentamente. La voz que salía de ella era la suya, pero no diciendo nada reciente. Era su voz de niño, cantando una canción de cuna, una que no recordaba haber aprendido nunca, una que, sin embargo, sabía cómo terminaba. No había nadie más en el hospital. No había pasos, no había ecos de movimiento. Y sin embargo él no estaba solo. El lugar entero respiraba con él, susurraba, se plegaba a sus recuerdos como una hoja se pliega a la lluvia. Cada objeto encontrado, cada sombra en las paredes, le decía lo mismo, sin palabras: tú ya estuviste aquí. Regresó al pasillo principal. La carpeta seguía en sus manos, pesada, insistente, y al abrirla finalmente encontró solo una hoja, no una ficha médica, una carta, escrita en tinta negra, con una letra muy similar a la suya, pero no idéntica. La carta decía: esta vez, cuando llegues a la sala 9, recuerda quién eras y no salgas antes de tiempo. Frente a él, al final del pasillo, una puerta distinta de las demás, más antigua, más pesada. Sobre ella, un número pintado a mano de Beatty. No tocó la puerta, solo la empujó. Esperaba que chirriara, que se resistiera como todo en un lugar abandonado, pero se abrió con suavidad, como si alguien la acabara de aceitar, o como si ya supiera que él llegaría.
La sala era distinta a todas las anteriores, más pequeña, sin camas, sin instrumental médico. Había solo una silla en el centro, una mesa al lado y una lámpara colgante que no se balanceaba. No había polvo, no había corriente de aire. Todo estaba perfectamente inmóvil. Se acercó sin prisa. La silla no era cómoda, pero parecía estar hecha para él. No por tamaño, no por forma, por la forma en que lo esperaba. Se sentó, y ahí lo vio. Sobre la mesa, una caja, pequeña, negra, cerrada con un broche. No sabía por qué, pero supo que eso era todo. Todo lo que el hospital quería mostrarle. Todo lo que no recordaba. Todo lo que una parte de él había dejado aquí. Abrió la caja. Dentro había solo 3 cosas. Una cinta de casete, un reloj de pulsera y una hoja de papel doblada en 4. Reconoció la cinta al instante. Era la misma marca que usaban en casa cuando era niño, cuando grababan mensajes de voz, canciones, cuentos inventados. El reloj era suyo, o lo había sido. La correa estaba rota, la hora marcada, 3:41 minutos. La hoja era más difícil. La abrió con lentitud y leyó. Tú pediste olvidar, lo firmaste con tu nombre. Dijiste que si alguna vez regresabas, debía recordártelo todo, aunque no lo quisieras. Así que aquí estás, no por accidente. Estás aquí porque ya no puedes seguir sin saber qué perdiste. Presiona play, y esta vez, escucha todo. Su corazón se detuvo por un segundo. No en lo físico, en lo emocional, como si todo lo que lo había traído hasta ahí hubiera llevado a ese punto exacto. Tomó la cinta, la giró en los dedos. Había un reproductor portátil sobre una estantería, como si alguien lo hubiera dejado ahí horas antes. Encajó la cinta, presionó play. Primero estática, luego su voz, pero más joven, temblorosa, lenta. Si estás oyendo esto, entonces ya ocurrió. Y si ya ocurrió, no hay vuelta atrás. Viniste a este hospital por elección. No te obligaron. Dijiste que no podías más, que necesitabas que alguien, tú mismo, te ayudara a soltarlo. Por eso firmaste el formulario, por eso dejaste tus cosas, por eso esta sala existe. Fue hecha para esto. Pero sabías que en algún momento ibas a volver, que ibas a necesitar recordar lo que pasó ese día. Así que esta cinta, esta voz, este lugar, es tuyo. Y yo soy quien fuiste cuando aún lo sabías. Silencio. Luego, otra frase, más susurrada, más rota. Ahora sí, puedes entrar al cuarto del final. La niña te estará esperando. El reproductor se detuvo solo. La cinta retrocedió automáticamente, como si supiera que tendría que ser escuchada más de una vez. Pero no ahora, porque algo más acababa de despertar. El pasillo al salir de la sala 9 no era el mismo. Las luces estaban más bajas, el aire más espeso, y al fondo, una puerta nueva, no numerada, no etiquetada, cerrada. Pero alguien del otro lado acababa de encender la luz, y la estaba esperando. La puerta no tenía número, ni picaporte, ni cerradura visible, solo una madera pálida, como de siglos, y la marca tenue de una mano abierta, justo al centro. No pensó en tocarla. Solo apoyó su palma, y la puerta se abrió sola, como si respirara. Dentro la luz era distinta,
No era fría ni cálida. Era una luz suspendida, atemporal, de esas que parecen salir de las propias paredes, como un susurro hecho visible. La habitación era pequeña, más pequeña de lo que esperaba, pero cada detalle estaba cargado de un peso imposible de describir, porque todo lo que había dentro era suyo. A la derecha, un armario abierto. Colgaban allí las camisas que había usado en su adolescencia. Una sudadera azul con el logo de un equipo de fútbol que jamás había apoyado. Un abrigo negro que creía perdido hacía décadas. A la izquierda, una cama simple, cubierta por una colcha de cuadros verdes y grises, la misma que cubría su cama en casa de sus abuelos. Recordó el tacto áspero, el olor a sol guardado en la tela. Sobre la mesita de noche, una lámpara de cerámica, y al lado, un pequeño tren de juguete de madera, con las ruedas desgastadas. Lo reconocía todo, no como quien ve una fotografía vieja, sino como quien encuentra un pedazo de su cuerpo olvidado. En el centro de la habitación, de pie, estaba la niña. No mayor de 7 años. Vestía un vestido sencillo, blanco, algo gastado. No se movía, no hablaba, solo lo miraba. Sus ojos eran oscuros, inmóviles, como espejos detenidos en el tiempo. No había miedo en ellos, ni tristeza, solo una espera infinita. Él no la reconoció de inmediato. O mejor dicho, su mente no la reconoció, pero su cuerpo, sí. Su pecho se apretó, sus manos comenzaron a temblar, porque sin saber cómo, sabía quién era y sabía qué significaba estar allí. La niña extendió la mano. En ella sostenía una fotografía. Una Polaroid vieja, los bordes amarillentos. La imagen era borrosa, como si el tiempo la hubiera tratado mal, pero era clara en lo esencial. Mostraba a un niño, de espaldas, sentado en una sala de hospital, frente a una cama vacía. Él, era él, esperando algo que nunca llegó, o algo que decidió olvidar. La niña no dijo nada, no necesitaba. La memoria golpeó su mente con la fuerza de un trueno silencioso. Recordó el accidente, el coche de su madre derrapando en la curva del viejo puente, la ambulancia que llegó demasiado tarde, el hospital donde esperó horas interminables en una sala blanca, con olor a desinfectante, la promesa que se hizo a sí mismo, en ese banco de plástico frío: si olvidar me duele menos, entonces olvidaré. El hospital no era un edificio abandonado. Era el lugar donde dejó todo: sus recuerdos, su dolor, su infancia y la niña. La niña era su promesa rota, la parte de sí mismo que siguió esperando. Años, décadas, hasta ahora. El silencio entre ellos era denso, no hostil, sino inevitable. No había disculpas que ofrecer, ni preguntas que formular. Solo una elección. Frente a la cama había otra puerta, pequeña, más baja que las otras. No estaba abierta, pero la llave, la única que nunca encontró, colgaba de un cordel en el cuello de la niña. Ella levantó la mano. Le ofreció la llave. Era simple, podía tomarla, abrir la puerta, recordarlo todo, volver a ser completo. O podía irse, dejar la habitación como la encontró, dejarla esperándolo, otra vez, sabiendo que si salía ahora, jamás podría volver. Se arrodilló frente a ella. No dijo su nombre. No hacía falta. Con una mano temblorosa,
Tomó la llave. La niña sonrió apenas. No de felicidad, sino de comprensión, de aceptación. Como si supiera que la memoria también duele, pero el olvido duele aún más. Se levantó. Avanzó hacia la puerta pequeña. La llave encajó sin esfuerzo. Giró y la puerta se abrió hacia adentro. La luz que surgió de allí no era de este mundo. Era la luz tibia de una mañana de verano que nunca regresó. La luz de un hogar que solo existe en los primeros años de vida. La luz de todo lo que había perdido. Y estaba dispuesto, finalmente, a recuperar. Cruzó. La niña lo siguió. Y la habitación detrás de ellos, la habitación sin nombre, la sala del hospital, el hospital entero, comenzó a apagarse. No con violencia, sino con la calma lenta de algo que, por fin, había cumplido su propósito. Despertó con la luz filtrándose entre las cortinas. No era la luz suspendida y ajena del hospital. Era luz real, cálida, terrenal. El techo era de madera clara. El aire olía a café y hierba mojada. Tardó varios minutos en entender que estaba en un lugar distinto. No en la ciudad, no en el hospital. Estaba en una casa que conocía vagamente, como un recuerdo antiguo recobrado en sueños. Se sentó en la cama. No sintió vértigo, no sintió confusión. Solo una extraña sensación de peso equilibrado. Como si algo muy pesado que había estado aferrado a su espalda durante años, finalmente lo hubiera soltado. Sobre la mesita de noche había un objeto. La caja negra, la misma, abierta. Dentro la cinta y el reloj de pulsera, exactamente como los había dejado. Solo que ahora el reloj marcaba la hora correcta. 3:41. No era una coincidencia, era un recordatorio de que a partir de ahora cada minuto le pertenecía de nuevo, sin fragmentos rotos, sin habitaciones vacías, sin niñas olvidadas. Se levantó, cruzó la casa descalzo. Cada paso resonaba suave en el suelo de madera. Al pasar frente a un espejo ovalado en el pasillo, se vio reflejado. Pero no estaba solo. Por un instante, fugaz y delicado, vio a la niña parada a su lado. No como un fantasma, no como un eco, sino como una parte de sí mismo. La parte que había esperado pacientemente. La parte que ahora caminaba con él. Sonrió. Ella sonrió también. Y al parpadear, ella ya no estaba. Pero la sensación permaneció. No era olvido. No era pérdida. Era memoria reconciliada. Nunca volvió al hospital. Quizá nunca existió como creía. O quizá solo existe para quienes dejan partes de sí mismos atrás. No importaba. Ahora sabía algo que antes había temido recordar. No se trata de olvidar para sobrevivir. Se trata de recordar para vivir completo. Si te ha gustado la historia, no te olvides de dejarnos tu like y seguirnos para más contenido.